Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video voy a mostrarles unas configuraciones recomendadas para mejorar el tema de los colores negros y decrecer el problema de clouding en televisores LG que tengan paneles VA, como por ejemplo estos dos. A la izquierda tenemos al UN7310 o también conocido como UN7300 y a la derecha el Nano 79. Tengan en cuenta que en LG los televisores que no son OLED, que tengan tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas vienen con panel VA. El resto de tamaños cuentan con panel IPS. Entonces recuerden, estos dos televisores a la izquierda de 60 pulgadas y a la derecha de 50 pulgadas tienen paneles VA ambos. Bueno, primero empecemos con el contenido que tiene HDR o alto rango dinámico, como por ejemplo este. Las configuraciones son para pasar de esto a ver estos resultados. Notan que los colores negros mejoran, se ven mucho menos grisáceos y el problema del clouding también decrece considerablemente. Tengan en cuenta entonces que los paneles VA ya de por sí hacen un muy buen trabajo en el tema de los colores negros, pero que para aquellas personas que sean muy exigentes, entonces lo primero que vamos a hacer es escoger el modo estándar. En este caso ven que es en HDR. El tema de la luz de fondo hay que decrecer este valor hasta 70 para lograr los resultados queridos. Contraste en 100, el brillo bajarlo solamente hasta 45, resto de parámetros nitidez y color tal cual como vienen de fábrica. Vamos ahora a los controles avanzados. Aquí los parámetros más importantes son el contraste dinámico, lo deben colocar en alto, usualmente viene apagado o en medio. El mapeo de tono dinámico podemos dejarlo en apagado, usualmente viene encendido. Color dinámico en medio y el resto de parámetros tal cual como vienen de fábrica. Y en el caso de las opciones de imagen no tienen que mover los parámetros, se pueden dejar tal cual como vienen de fábrica. Como les decía, estos son los resultados que pueden obtener con estas configuraciones recomendadas en este tipo de contenido con escenas que tienen muchas partes oscuras, mucha oscuridad, muchos colores negros. Y así es como se vería con estas configuraciones con otro tipo de contenido donde ya los colores vívidos prevalecen en un gran porcentaje. Esas configuraciones son para aquellas personas que van a ver contenido, por ejemplo películas de terror o jugar videojuegos de horror, para decrecer el problema del clouding y mejorar los colores negros. Y también para aquellas personas que de pronto no quieren deslumbrar tanto sus ojos, que no les molesta que en la oscuridad, con las luces de la habitación totalmente apagadas, las escenas puedan lucir un poquito más apagadas, valga la redundancia, o menos brillantes. Y tengan en cuenta que el modo HDR de estos televisores se activa solamente de forma automática y solamente si el contenido que van a utilizar tiene HDR, ya sea un videoclip de YouTube o por ejemplo un videojuego de alguna consola que soporte este formato de alto rango dinámico o HDR. Vamos ahora con las configuraciones recomendadas para contenido en SDR o rango dinámico estándar o simplemente contenido normal, por así decirlo, para pasar de ver estos resultados a estos resultados donde los colores negros también mejoran un poco más y el tema del clouding por lo menos decrece considerablemente. Aquí de pronto varían las configuraciones un poco entre ambos televisores, teniendo en cuenta que el de la izquierda es de gama baja y el de la derecha tiene tecnología NanoCell, que es el gama baja de la gama media del 2020, por así decirlo. Vamos entonces con las configuraciones, escogemos el mismo modo de imagen, en este caso el estándar. Ven que ya el logo de HDR no aparece porque simplemente es contenido normal o en rango dinámico estándar. La luz de fondo aquí varía un poco. En el caso del UN7310 en 90 y en el Nano 79 en 94, el brillo en el UN7310 en 40 y en el Nano 79 en 48, resto de parámetros tal cual. En los controles avanzados, contraste dinámico apagado totalmente, color dinámico en alto, el rango de color en el caso del UN7310 extendido en el Nano 79 en ancho, y aquí en ambos lo importante también es el gamma, colocarlo en alto 1. Y en lo que tiene que ver con opciones de imagen, simplemente tal cual como vienen de fábrica, no tienen que mover ningún parámetro en este apartado. Estos son entonces los resultados de esas configuraciones en este tipo de videoclip en SDR o rango dinámico estándar o contenido normal, por así decirlo, donde los colores negros se ven menos grisáceos. El problema del clouding también decrece considerablemente.
Y así lucirían estas configuraciones en este modo estándar, en este tipo de contenido con más colores vívidos. Por supuesto también se sacrifica un poco de claridad, pero no es algo excesivamente tormentoso o terrible, es muy tolerable teniendo en cuenta que se gana mucho en colores negros y se decrece considerablemente el clouding, y que, repito, estas configuraciones son dedicadas a aquellas personas exigentes en este tema de colores negros que van a disfrutar principalmente contenido con muchas escenas oscuras y principalmente en habitaciones o salas con muy poca o nada de iluminación artificial. En cuanto al modo juego, en videojuegos que tienen HDR o alto rango dinámico, la luz de fondo dejarla en 100, simplemente decrecer el brillo solamente 2 puntos hasta a 48, resto de parámetros tal cual. Y en controles avanzados, contraste dinámico en medio, el mapeo de tono dinámico colocarlo en HGIG o HDR Gaming Interest Group, el resto de parámetros tal cual como vienen de fábrica. Y en las opciones de imagen, simplemente asegurarse que el nivel de negro esté en automático y el resto de parámetros también tal cual como vienen de fábrica. No hay que hacer muchas modificaciones en este modo juego en HDR. Y para videojuegos en SDR o rango dinámico estándar, o simplemente videojuegos normales que no tienen HDR o alto rango dinámico, aplican las mismas configuraciones que ya mostré con el videoclip anterior. Entonces, ya para de pronto ir finalizando este video, les repito, estas configuraciones se enfocan en personas que van a ver contenido con mucha oscuridad, con muchas escenas oscuras, en cuartos poco iluminados o con prácticamente nada de iluminación, para aquellas personas que no les moleste sacrificar un poco de claridad o de brillo para ganar mejor uniformidad de colores negros y menos problemas de clouding. Y bueno, no tiene que ser una configuración tal cual como ya yo se las he dicho o se las he mostrado, pero por lo menos ya tienen una base con la cual ustedes tener en cuenta para hacer sus propias configuraciones. Si las mías recomendadas no les gustan al 100%, pueden intentar también con los otros modos de imagen, mover los parámetros tal cual o a su gusto de acuerdo a los resultados que ustedes vayan notando en pantalla. Ya para ir terminando, quiero recordarles que en LG también se manejan paneles UVA, no todos son IPS. Estas configuraciones no aplican, por ejemplo, para el UN7310 de 55 pulgadas, ni el Nano 79, ni de 55 pulgadas, ni de 65 pulgadas, porque esos tamaños tienen paneles IPS. Estos, les recuerdo, les repito, tienen paneles UVA. En LG los televisores que no son OLED, de tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas tienen paneles UVA. Les repito, el de la izquierda UN7310 es de 60 pulgadas, el de la derecha Nano 79 de 50 pulgadas y los dos tienen paneles UVA. Ya para finalizar, por aquí les dejo algunos videos interesantes que quizá quieran observar. Les recuerdo que les agradecería mucho si pudieran apoyarme por medio de Patreon. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.